Bueno, es un privilegio poder estar juntos nuevamente. Amén. Realmente qué lindo poder estar en este tiempo que estamos estudiando el libro de los Hechos, y estoy muy emocionado por todo lo que se viene. Este es un libro, como les había dicho, muy completo, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos 1, el versículo 12 al 26. Los pequeños, ¿dónde está Gili o Fabri? José Manuel está por ahí. Con José Manuel entonces pueden pasar los pequeños hasta los 8 años, ¿no? Entonces ya pueden pasar a su reunión. Vamos a ver entonces Hechos 1, les decía, desde el 12 al 26. La semana pasada tuvimos el privilegio de ver la primera porción y bueno, ahora vamos a ver qué es lo que continúa en esta gran historia, ¿no? Vamos a leer la palabra del Señor. Hechos 1, verso 12. Entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Cuando hubieron entrado en la ciudad, subieron al aposento alto donde estaban hospedados Pedro, Juan, Jacobo y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hijo de Jacobo. Todos estos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración, junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de él. Porque aquel tiempo Pedro se puso de pie en medio de los hermanos, un grupo como de 120 personas, y estaban reunidos ahí, y dijo: hermanos, tenía que cumplirse la escritura en que por boca de David el Espíritu Santo predijo acerca de Judas, el que se hizo guía de los que prendieron a Jesús, porque era contado entre nosotros y recibió parte en este ministerio. Este pues, con el precio de su infamia, adquirió un terreno y cayendo de cabeza se reventó por el medio y todas sus entrañas se derramaron. Y esto llegó al conocimiento de todos los que habitaban en Jerusalén, de manera que aquel terreno se llamó en su propia lengua Aceldama, es decir, campo de sangre. Pues en el libro de los Salmos está escrito: que sea hecha desierta su morada y no haya quien habite en ella, y que otro tome su cargo. Por tanto, es necesario que de los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno sea constituido testigo con nosotros de su resurrección. Presentaron a dos: a José, llamado Barsabas, al que también llamaban Justo, y a Matías. Y habiendo orado, dijeron: tú, Señor, que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has escogido para ocupar este ministerio y apostolado, del cual Judas se desvió para irse al lugar que le correspondía. Echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Dios, porque realmente tú nos permites leerla, nos permites entenderla. Señor, te pido que podamos entender y buscar qué es lo que tú nos estás hablando a través de ella hoy. Gracias, Dios. En tu nombre. Amén. Amén. Bueno, realmente cuando vemos esta palabra, está muy pegada a lo que sucedió la semana pasada. Y en un momento más vamos a entrar en ese detalle, pero yo quiero empezar hablándoles sobre algo que es común y normal para nosotros, y es la toma de decisiones. Estaba buscando la palabra decisión, y según la Real Academia Española, la RAE,
dice que decisión es una determinación definitiva adoptada en un asunto. Según el diccionario Larousse, un acuerdo o determinación adoptada en una situación de deuda. Es clave que ambas van por lo mismo, es una determinación, es algo que se busca, que se hace. Y claramente en el texto que estábamos leyendo ahora, existieron muchas decisiones voluntarias de personas, de humanos. Y nosotros no somos, no tenemos una excepción en medio de las decisiones. Nosotros tomamos decisiones todo el tiempo. Es más, hoy día hemos decidido venir. Hemos decidido apartar este tiempo, tal vez algunos para estar en el almuerzo. Pero no solamente en eso. Muchos de nosotros hemos buscado en qué íbamos a trabajar o cómo íbamos a estudiar o con quién nos íbamos a casar, o estamos en un proceso de decisión. El tema de las decisiones es algo común entre la vida de las personas y es algo con lo cual tenemos que lidiar no solamente en un momento, sino que tenemos que lidiar de forma continua. Claramente, acá los apóstoles tienen que encarar varias decisiones. Primero, obviamente, Judas tomando las decisiones equivocadas, pero después también los apóstoles llenando el lugar que quedó vacante. Entonces, básicamente ahora vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios nos muestra de cómo Dios guió a estos apóstoles para tomar decisiones, que nos sirve a nosotros también hoy día, que tomamos decisiones todo el tiempo, para saber y guiar cómo realmente nosotros podemos tomar las mismas. Si no consideramos a Dios en nuestras decisiones, es muy probable que vamos a tomar malas decisiones. Si el Señor no está involucrado en tu manera en la que tú tomas las decisiones, nos vamos a equivocar. La oración y la confianza en Dios es la base de un creyente para tomar decisiones. La oración y la confianza en Dios son las bases por las cuales los creyentes podemos tomar decisiones. Esta mañana vamos a ver el proceso por el cual los apóstoles tomaron una decisión porque supieron que Dios los estaba guiando a hacerlo. Punto número 1, la oración como base de toda decisión. Antes de entrar en el texto de hoy, quiero hacer referencia al texto de la semana pasada, porque nos sirve mucho como contexto, especialmente el versículo 4 y el versículo 8. El versículo 4 nos hablaba de que el Señor estaba reunido con ellos y les había dicho que no salgan de Jerusalén, que Él iba a tener una promesa para ellos, pero que no salgan de Jerusalén. Y en el versículo 8, que como les mencioné la anterior semana, es el verso más importante de todo el libro de los Hechos, porque les da el mandato que se va a cumplir a lo largo de este libro, que dice, verso 8, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Entonces, ambos versos los estaban llevando a quedarse en Jerusalén y a esperar al Espíritu Santo, para después ellos ser testigos. Estamos ahorita justo en la transición entre lo que Jesús se va y en el capítulo 2 lo que se va a denominar el día de Pentecostés, que va a ser el Espíritu Santo llenando todo ese lugar y en realidad viniendo a la vida de los creyentes, bautizándolos en su Espíritu Santo. Entonces, estamos en ese punto de quiebre y ellos están esperando, y ahí entramos con el verso 12. Dice, entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado Los Olivos, que está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Entonces básicamente ellos acababan de recibir la instrucción, tenían que esperar al Espíritu Santo. Eso básicamente es lo que dice el texto.
y tenían que ir a Jerusalén. Entonces no se dispersan, ven al Señor ascender y después regresan y van a este lugar. Y cuando nos dice la palabra camino de un día de reposo, no significa que nos está diciendo que ese necesariamente era un día de reposo, sino simplemente nos está hablando de la distancia que ellos recorrieron. Bajo la tradición humana, sacerdotal, se había determinado que 1 kilómetro era lo máximo que se podía caminar en un día de reposo. Entonces, básicamente lo que está diciendo, ese monte de los olivos estaba a 1 kilómetro de distancia y ellos regresaron esa cantidad y estuvieron ahí en el monte de los olivos. Ahí entramos con el verso 13. Dice, cuando hubieron entrado en la ciudad, subieron al aposento alto donde estaban hospedados Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, el hijo de Jacobo. Son pocas veces y pocos textos que tenemos en la palabra de Dios y en todos los evangelios que los autores se encargan de mencionar a todos los apóstoles. Aquí tenemos una mención de los 11 de ellos. Habíamos visto cómo en Lucas 6, del 14 al 16, Lucas había mencionado a los 12. La diferencia entre lo que se mencionó en el Evangelio de Lucas con lo que se menciona acá en el libro de los Hechos es clara. ¿Quién falta? Judas. O sea, básicamente lo que nos está mostrando el mismo autor que escribió el Evangelio de Lucas y que ahora escribe Hechos, es que estaban los 11, se da el tiempo de escribir, no dice estaban los 11, no, se da el tiempo de escribir sus nombres, porque había una importancia ahí. El Señor había escogido 12 apóstoles, y uno de ellos lo había traicionado, y se había ahorcado, y más adelante vamos a ver cómo quedó su cuerpo. O sea, tuvo consecuencias muy grandes. Pero básicamente eso es lo que nos está queriendo mostrar Lucas en esta parte. Y después viene el versículo 14, dice, todos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración, junto con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de él. Entonces, esa es la figura. Acaban de ver al Señor Jesús ascender. En el verso 11 del capítulo 1. Y cumplen lo que Él les dijo. Van a Jerusalén, suben al aposento alto y se encuentran entre los 11. Los 11 estaban cumpliendo ese mandato. Estaban obedeciendo al Señor. Y ahí es donde, ¿qué es lo que hacen? Perseveran en oración. Cuando vamos a tomar cualquier tipo de decisión, debemos perseverar en oración. Va a entrar el tema de una decisión más adelante, y en realidad ellos estaban esperando a que el Señor cumpla lo que Él les había dicho. Pero yo quiero decirles esto, muchas veces nosotros inclusive como iglesia, ¿qué nos llamamos? Gracia soberana. ¿Y nosotros creemos en la soberanía de Dios? Por supuesto. Entonces, muchas veces cuando tenemos un término así, oración y soberanía de Dios, queremos separar algo que va junto. Dentro de la soberanía de Dios está nuestra oración. El hecho de que nosotros busquemos en oración al Señor es parte de la soberanía de Dios. Entonces nosotros no conocemos la soberanía de Dios, nosotros no conocemos todo lo que Él ya ha determinado. Nosotros sabemos y tenemos un mandato continuo en la palabra de Dios de que debemos orar. La oración tiene dos cosas muy importantes, dos elementos, además de muchos más, pero dos principales. El primero de ellos
es que estamos diciéndole al Señor, realmente yo, desde mi capacidad insuficiente de decidir las cosas o de hacer las cosas, necesito de ti. Estamos mostrando que nosotros somos finitos, que nosotros no conocemos todo y estamos sujetándonos a Dios. Entonces la oración es elemental, es clave. Si no utilizamos, si no oramos, en realidad estamos siendo más soberbios y no creemos en la soberanía de Dios, más bien creemos en nuestro propio brazo. Es mediante la oración que decimos, Señor, una oración bien hecha, ¿no? Una oración que no solamente es una lista de pedidos, sino una oración que además de lo que estamos diciéndole, agradecerle al Señor y todo, estamos diciendo, me quiero sujetar a tu voluntad. Y el segundo elemento es el de la confianza en Dios. O sea, la oración primero nos ayuda a entender que Él es soberano y que dependo de Él. Y después nos ayuda a confiar en Él. Ya hemos entregado nuestra oración. Él haga lo que a Él le parezca. ¿Por qué? Porque es Dios. Entonces, la oración no es una idea de, ya voy a hacer realmente que el Señor haga algo, voy a mover la mano de Dios o el Señor utiliza la oración para mostrar nuestra dependencia y confianza en Él. Y el hecho de orar a nosotros nos ayuda a depender y a confiar en Él. Son cosas muy importantes, son elementos de suma importancia. Y los apóstoles lo entendieron. Ellos estaban diciendo, todos estaban unánimes, entregados en continuo a la oración, junto con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de Él. Un poco más adelante va a narrar que no simplemente eran esas personas, más adelante inclusive va a decir que eran 120 personas, era harta gente ahí, pero todos unánimes en oración. Ahora aquí una pregunta para cada uno de nosotros. ¿Tú consideras al Señor en oración cuando tomas decisiones? ¿Tú tomas en cuenta y dices realmente, Señor, te entrego esta decisión que voy a tomar? O realmente, Señor, guíame en esta decisión. Señor, dame luces para poder saber qué hacer. Podemos tener dos extremos. Uno de realmente orar a Dios y no tomar decisiones, como el otro, ya no orar y simplemente tomar decisiones. Yo creo que ninguno de los dos extremos es sabio. Estamos llamados a orar al Señor y en fe, buscando su voluntad, tomamos decisiones. Déjenme decirles este punto más. El hecho de orar cuando tomamos decisión hace que nuestro pedido y nuestra decisión sea cernida por el Evangelio. Si yo voy a tomar una decisión que es mala, que no busca a Dios, que realmente, no sé, voy a entrar en un hecho de corrupción o voy a entrar en un hecho que realmente no es bueno, no voy a orar. Porque ya sé que eso no es de Dios y que eso Dios no quiere. Entonces el hecho de que nosotros oramos es porque realmente estamos también conscientes de que Él tiene que cernir nuestros pedidos. Si yo voy a agarrar y voy a estar enojado con mi hermano y mi decisión es no hablarle, no voy a orar por eso. Porque yo no quiero arrepentirme, yo quiero perseverar en mi orgullo. Pero cuando comienzo a orar en situaciones como esa, entonces tengo que arrepentirme. O sea, no voy a ir y decirle al Señor, Señor, ayúdame a estar enojado. Sería totalmente ilógico cuando Él me llama a estar en paz con todas las personas. ¿Entienden la importancia de la oración en la toma de decisiones? ¿Entienden cuán relevante es eso para cada uno de nosotros?
Nosotros necesitamos del Señor para decidir en esta vida. Y aún las cosas más básicas, entréguenselas a Dios. Busquemos al Señor cada día en cosas pequeñas, entreguémosle, soltemos. Ahora, un poco más adelante, vamos a ver que en realidad sí también hay un lado nuestro en el que tomamos la decisión, en el que buscamos liderazgo, tomamos iniciativa. Pero en la primera parte, Lucas se está enfocando en mostrar la dependencia de ellos en Dios. Y si ellos tuvieron dependencia en Dios, siendo los apóstoles del Señor, testigos oculares que vieron al Señor hacer las cosas, cada milagro, y vieron al Señor ascender a los cielos, ¿cuánto más yo, que vivo después de 2000 años, que gracias a Dios tengo la palabra de Dios y Él me ha salvado, pero yo no soy un testigo ocular? ¿Cuánto más yo tengo que orar y entregarle al Señor todo lo que hago y depender en Él, en cada decisión que tomo, en cada momento que tomo? Tiene implicancias muy fuertes y muy poderosas. Nuestras decisiones, cuando comencemos a orar conscientemente, yo les aseguro que con solo orar nuestras vidas van a cambiar. Y vamos a comenzar a dejar de tomar algunas decisiones que simplemente las tomamos, sin considerar a Dios. Cuando la palabra de Dios nos muestra todo lo contrario. Hasta este punto hemos visto cómo los apóstoles están esperando en oración en Dios. Ahora vamos a ver cómo Pedro toma liderazgo para tomar decisiones. Entonces ahora es la contraparte. ¿Qué es lo que dice el versículo 15? Dice: por aquel tiempo Pedro se puso de pie en medio de los hermanos. Y ahí hay un paréntesis, ¿no?, que básicamente nos muestra un grupo como de 120 personas que estaban reunidos allí. Entonces, Pedro toma y asume ese liderazgo que el Señor le había dado. ¿No? Punto número 2, las situaciones nos llevan a tomar decisiones. ¿Sí? Tenemos que tomar decisiones también nosotros. O sea, primero estamos orando para saber, pero después tenemos que reaccionar de forma activa ante las circunstancias que vienen en la vida. ¿Qué es lo que dice Pedro? Dice: hermanos, tenía que cumplirse la Escritura, en que por boca de David el Espíritu Santo predijo acerca de Judas, el que se hizo guía de los que prendieron a Jesús, porque era contado entre nosotros y recibió parte en este ministerio. Yo tengo una pregunta para ustedes hoy. ¿Ustedes creen que cuando Judas iba a tomar la decisión de traicionar al maestro, ustedes creen que oró? Señor Jesús, Padre, ayúdame a hacer esto que quiero hacer. No. Porque él estaba ya decidido en su propia voluntad a traicionar al maestro. Hay una cosa muy importante: la soberanía de Dios ya había predicho que alguien iba a traicionar a Jesús. Un poco más adelante vamos a ver eso. Pedro justamente está diciendo eso. Dice: por boca de David el Espíritu Santo predijo acerca de Judas. Ya la Escritura había dicho que él iba a hacer eso. Pero Judas hizo eso por su propia voluntad. Así es como funciona la soberanía de Dios, que conoce todo, pero no es responsable de las acciones individuales que cada uno de nosotros hacemos. Nosotros no podemos echarle la culpa a Dios de nuestro pecado, porque Él no lo ha hecho. Somos nosotros. Es un misterio de cómo funciona la soberanía de Dios. Pero quiero poner algo, y es una base fundamental, Santiago 1,
del verso 13 al 15, dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Judas pecó por su propia voluntad, porque él quiso traicionar al Maestro. Judas no oró para buscar la voluntad de Dios. Judas simplemente fue una persona que realmente dijo: esta es mi oportunidad de hacerme rico. La avaricia de un bien tan material como el dinero lo llevó a su perdición. Queridos hermanos, nosotros no nos dejemos atraer por las cosas temporales de esta tierra. Yo no estoy diciendo que uno no tenga que trabajar para obtener dinero, no estoy diciendo que uno tenga que ser responsable para realmente sustentar su casa y hacer todas las cosas, pero no nos lleve eso a un extremo en el cual ya no importa nada más que el dinero, ni siquiera Dios. A Judas no le importó Dios, le importó más su avaricia. Y ahí nosotros tenemos que tener cuidado. Entonces, aquí vemos un segundo bloque de decisión, ¿no? El primero eran ellos orando al Señor, pidiendo la voluntad de Dios, pero ahora vemos a Judas tomando una decisión específica de ¿qué? Traicionar al Maestro. ¿Por qué? Por su propia avaricia. ¿Para qué? Para él tener más dinero, para él tener más cosas. Este es un punto importante que nos debe llevar a tener temor de Dios. Nosotros somos responsables de nuestros pecados. Nuestro pecado no es responsabilidad de Dios ni responsabilidad de terceros. Nuestro pecado es responsabilidad nuestra. Desde el jardín del Edén somos los más capos para echarle la culpa a otro de mi pecado. ¿Qué es lo que le dice cuando se encuentra el Señor con Adán? La mujer que me has dado. ¿Qué es lo que dice la mujer? La serpiente. Siempre la culpa se la echan a otro. Cuando cada uno puede asumir su verdadera culpa, nosotros somos responsables de cada acto que cometemos. Es verdad, hay personas que nos hacen renegar, sí, pero ¿quién reniega? Yo. Otra persona con un mejor carácter que yo, probablemente en la misma situación, no va a reaccionar de la misma forma. Entonces tenemos que hacernos responsables de cada acción que cometemos. También es importante saber eso, que también vamos a encarar las consecuencias de nuestros pecados. Judas las encaró. ¿Qué es lo que dice el verso 18? Este pues, con el precio de su infamia, adquirió un terreno y cayendo de cabeza se reventó por el medio y todas sus entrañas se derramaron. Y esto se llegó al conocimiento de todos los que habitaban en Jerusalén, de manera que aquel terreno se llamó en su propia lengua Aceldama, es decir, campo de sangre. Ahí vemos a Judas realmente encontrando las consecuencias de su propio pecado. Entonces, me llama mucho la atención cuando encontramos versos como Romanos 6, donde nos dice: ¿qué pues diremos entonces? ¿Continuaremos en el pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Los que tenemos al Espíritu Santo viviendo dentro nuestro, podemos y tenemos que dejar de pecar.
El día en el que Dios nos da salvación, tenemos la oportunidad de dejar nuestros pecados y comenzar a vivir una vida santa. Y este texto nos está mostrando ese énfasis para que así como Judas, que no solamente pecó, sino encaró todas las consecuencias complicadas, nosotros que estamos vivos hoy día nos apartemos del pecado y consideremos nuestra forma de caminar. Y realmente hagamos algo con respecto a lo que Dios dice, ¿no? Buscando su santidad. Verso 20. Pues en el libro de los Salmos está escrito que sea hecha desierta su morada y no haya quien habite en ella y que otro tome su cargo. ¿Qué es lo que está haciendo el apóstol Pedro en ese momento? El apóstol Pedro, así como todos los otros judíos que estaban presentes ahí, conocían los salmos, cantaban los salmos. ¿Y qué es lo que hace? Dios le da sabiduría a este Pedro, a este apóstol Pedro, para identificar que lo que el rey David había escrito a través de esto, 1000 años atrás, se estaba cumpliendo en Judas. Esos salmos, si quieren tomar nota, es el Salmo 69, 25 y el Salmo 109, 8. En el Salmo 69, 25 habla de que nadie más habitaría su morada. Está hablando justamente de esta persona, y es una profecía que para el Salmo es algo que se está apuntando en el futuro, pero para Pedro lo está identificando. Y en el Salmo 109, 8, Pedro identifica que va a tomar su oficio alguien más. Entonces, qué interesante lo que está pasando con Pedro. Prestemos atención. Él no solamente identifica que las consecuencias de lo que ha pasado eran cosas que ya Dios había determinado desde antes, que ya se habían visto, pero también muestra que alguien tenía que ocupar su lugar. Queridos hermanos, las Escrituras nos tienen que mostrar cómo debemos andar. El apóstol Pedro había leído las Escrituras, había leído salmos, conocía ese salmo y había logrado identificar, primero, que otra persona no iba a morar esa morada, y después que tenía que buscar un 12º apóstol ahí. Él no estaba haciendo eso por su propia decisión, sino que había logrado identificar. Queridos hermanos, antes he dicho que tomemos en cuenta la oración para poder tomar decisiones. En este punto yo les digo, tomemos en cuenta la palabra de Dios para tomar decisiones. La oración probablemente va a hacernos recuerdo de lo que la palabra de Dios ya nos ha dicho, y vamos a tener sabiduría. ¿Ven? Ese es el proceso de esta toma de decisión. O sea, primero estaban en oración, pero después en oración lograron recordarse lo que la palabra de Dios había dicho. Y eso es de suma importancia. Pedro estaba identificando en el Antiguo Testamento lo que estaba sucediéndole a él en ese día. Entonces, cuando volvamos al tiempo de enojarnos, ya he dicho que no le voy a pedir al Señor, Señor, ayúdame a seguir enojado, pero no puedo pedirle porque yo sé. ¿Por qué? Porque su palabra, ¿qué es lo que dice? Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Entonces yo tengo esa certeza de que el enojo no viene de Dios. ¿Y qué es lo que puedo decir? Primero, en oración ya no voy a poder pedirle a Dios que me ayude a permanecer en mi enojo, pero es la palabra de Dios la que me recuerda esa verdad. Entonces mi decisión tiene que estar basada en la oración y en la lectura de la palabra, porque esas ambas me van a dar lineamientos para poder tomar decisiones. Yo sé que muchas veces he escuchado esto, me dicen, no, pero el libro de la Biblia realmente es antigua. No sabe lo que es Facebook, no sabe lo que es YouTube, no entiende lo que está sucediendo acá. Es verdad.
es un libro que se escribió hace varios años. Pero la Biblia está compuesta por la palabra de Dios que nos da lineamientos que nosotros podemos aplicarlos el día de hoy. Y podemos tomar en cuenta al momento de tomar mis decisiones. Si bien no haya sido escrita en ese tiempo, ha sido inspirada en el Creador del cielo y de la tierra, que tiene conocimiento no solamente de lo que está ocurriendo hoy día en el 2022, sino que sabe inclusive cuándo va a regresar Él, cuándo va a cambiar esto, qué es lo que va a suceder mañana. Y nos ha dado la palabra de Dios con esa finalidad, para que podamos conocer todo lo que necesitamos saber y tomar decisiones sabias. Entonces, la Biblia puede ser que no hable específicamente de tu problema, pero te va a dar lineamientos para que puedas reaccionar a ese problema. Cuando el rey David estaba escribiendo el Salmo 109 y el 69, no estaba pensando él específicamente en que Pedro iba a usar ese salmo para tomar una decisión. Esa es la inspiración divina, que es vigente el día de hoy. No tomemos a la Biblia como un libro pasado que no tiene implicancias, sino más bien es la guía que el Señor ha dado para que nosotros podamos vivir en nuestras decisiones normales, comunes, en nuestras respuestas, en lo que hacemos. ¿Ven cómo realmente la palabra de Dios se aplica en todo esto? Hasta este punto podemos ver que por las decisiones pecaminosas de Judas, Cristo fue muerto, cumpliendo lo que Dios había establecido. Ahora vamos a ver cómo buscan la sucesión de Judas. Punto número 3. Estamos llamados a tomar decisiones esperando en Él. Es interesante cómo ahora, ya Pedro, ellos van a tener suficiente idea para poder tomar decisiones. Pero ¿qué es lo que han hecho previamente? Han permanecido en oración y han buscado las Escrituras. Cuando nos toque tomar decisiones, permanezcamos en oración y leamos las Escrituras. Esa es una confianza muy grande en el Señor. Verso 21. Por tanto, es necesario que de los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea constituido testigo con nosotros de su resurrección. ¿Cómo Pedro llegó a esa conclusión? Porque había leído la palabra de Dios, porque conocía los salmos, porque había permanecido en oración y el Señor le había traído a memoria esos salmos y había identificado que él estaba viviendo ese momento de la historia de que se iba a cumplir 2 profecías con lo que estaba sucediendo ahí. Entonces, no digamos que la Biblia no nos va a dar lineamientos, porque nos va a dar para tu situación y la mía, y completa. Es importante tener eso. Entonces, ¿qué es lo que hace un poco vimos? Eran como 120 personas. Sí, Lucas se encargó de mencionar a los apóstoles, se encargó de mencionar a María, la madre de Jesús, a sus hermanos. Pero después Pedro, y en la aclaración está de que, Lucas se encargó de decir que eran como 120 personas ahí orando, no simplemente de los cuales se mencionó al comienzo. Y ahí es donde Pedro dice, tenemos que tomar una decisión. Hay que saber quién va a ser la persona que va a constituirse como apóstol de Jesucristo en vez de Judas. Verso 23, presentaron a 2, José llamado Barsabas, al que también llamaban Justo, y a Matías. Entonces, ese momento, bajo la lógica, el testimonio
el Señor les dio sabiduría a estas personas que perseveraban en oración y buscaban la palabra de Dios para escoger a 2 de ellos y decir, estos 2 realmente son personas que están desde el comienzo, que cumplen los requisitos y que buscan al Señor, que son ejemplo, ¿no? Pero encontramos una decisión dividida. No sabían a cuál de los 2 poner. Y aquí entra algo que, bueno, a primeras nos va a parecer extraño, pero vamos a ver cómo realmente funciona. Verso 24, y habiendo orado dijeron, tú Señor que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos 2 has escogido para ocupar este ministerio y apostolado, del cual Judas se desvió para irse al lugar que le correspondía. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Entonces, ¿ven este proceso? Ellos llegaron ahí y dice que echaron suertes. Ahora, yo sé que esto nos parece un poco ajeno y diferente, porque hoy día nosotros no tomamos decisiones de esa forma, no echamos suertes. Si leemos la palabra con un poco de detenimiento, inclusive los sacerdotes tenían lo que era el Urim y el Tumim para tomar decisiones, que eran 2 piedras, una blanca y una negra. Y ellos lo usaban, eso era en Éxodo 28:30. Se puede encontrar en el Antiguo Testamento referencia de 70 veces sobre echar suertes. O sea, aparentemente para ellos esa era una forma de orar y decir que el Señor iba a dar la respuesta. Pero no es tan así como que, bueno, o sea, es suerte, no. O sea, ellos tenían entendido y comprendían que la suerte era de Dios y Él determinaba a través de algo externo qué es lo que debía pasar. Podemos leer en Proverbios 16:33, la suerte se echa en el regazo, mas del Señor viene toda decisión. O en el Salmo 16:5, el Señor es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte. Entonces, básicamente podemos ver textos donde realmente se menciona este tema de las suertes. Ahora, quiero decirles algo. No vamos a agarrar mi monedita ahora santa y tomar decisiones, ¿no? Porque no es lo que la palabra nos está mostrando. Este punto es un punto de quiebre, porque es la última vez en la Biblia que se encuentra el tema de usar suertes para tomar decisiones. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar en el capítulo 2? Va a venir el Espíritu Santo a morar dentro de cada uno de nosotros. Nosotros no necesitamos de suerte para tomar una decisión, porque tenemos la certeza de que el Espíritu Santo mora dentro de mí y me da la sabiduría para tomar decisiones. ¿Después de qué? De haber orado y de haber leído la palabra de Dios. No van a encontrar en el Nuevo Testamento a los apóstoles echando suertes nuevamente para tomar decisiones. Eso fue algo que se tomó antes. ¿Qué es lo que dijo Jesús en Juan 16? Os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. En el capítulo 2 de Hechos, por eso no tienen que perderse la próxima semana lo que vamos a estudiar. El Espíritu Santo va a morar en cada uno de los creyentes. Él nos da, Él cumple su promesa y tenemos el Espíritu Santo morando dentro nuestro. Ya no necesitamos la suerte. Nos da sabiduría, nos transforma. Dice que Él nos busca cuando tenemos pecado, nos muestra que estamos en pecado. El Espíritu Santo hace una obra increíble en cada uno de nosotros. Nos da entendimiento para comprender las Escrituras. Y lo necesitamos todos los días. Cuando acaba esta parte, solamente quiero poner un paréntesis para aclarar algo. Dice, y fue contado con los 11 apóstoles.
Cuando hablamos del ministerio y de en realidad del apóstol como tal, el apóstol fue un testigo ocular de Dios. Hoy día no tenemos apóstoles. Yo sé que muchas veces muchos quieren, ya son diáconos, y después buscan ser pastores o ancianos, y les queda corto el título y ya buscan ser apóstoles. Eso no existe, porque el apostolado fue específicamente una designación de Dios para los testigos de Cristo, de la resurrección. ¿Quiénes de aquí hemos visto la resurrección? La hemos leído, la creemos, nos ha dado salvación, pero no somos testigos oculares. No existen apóstoles el día de hoy. Nosotros como iglesia no creemos en eso. Es un paréntesis que quería aprovechar para usarlo. Pero bueno, volviendo a este tema. La forma, queridos hermanos, de tomar decisiones es esta. Oramos al Señor. Leemos las Escrituras. Y mediante el Espíritu de Dios que mora dentro nuestro, no de una forma mística, sino simplemente Él actúa en nosotros todo el tiempo que nosotros lo buscamos y buscamos obedecer lo que su palabra dice. Tomamos decisiones. Cuando ya hemos orado, nuestra decisión ya debe haber sido cernida, no vamos a buscar algo malo. Cuando hemos leído la palabra, tampoco vamos a seguir buscando algo malo, porque la palabra de Dios nos va a decir, no hagas eso. Y es ahí donde también está nuestro lado de buscar tomar decisiones. El Espíritu de Dios mora dentro nuestro y nos guía a toda verdad. Quiero pedirles que se pongan de pie. Gracias, Padre, por tu